Bienvenidos a esta nueva temática sobre la sinapsis. Quien les habla, Joana Barrera. Generalidades: potencial de la membrana e impulso nervioso. La membrana plasmática es una barrera semipermeable que proporciona una interfaz entre el organismo y el medio ambiente. Este tiene un potencial electroquímico negativo en el interior que desempeña un papel fundamental dentro del intercambio del soluto. Asimismo, estas alteraciones en esa potencia de membrana pueden proporcionar una indicación rápida y sensible de aquellos estímulos que conducen a cambios fisiológicos. Indicador potencial de la membrana. Es un parámetro importante que controla diversos procesos celulares. Se trata de un indicador sensible de la condición de la energía y la viabilidad celular. Con esto, la membrana despolariza, que lleva a la producción excesiva de ROS, que es una indicación de un avance en la disfunción celular y precede a muchos otros signos de lesión celular. Esta reducción potencial también proporciona información acerca de la viabilidad de la transferencia, según Pauling en el 2013. Función del proceso celular. Consiste en la reciente modificación en el potencial de esa membrana de plasma que ha sugerido participar en la modulación de la organización de citoesqueleto de los epitelios. Estos han demostrado la determinación del potencial de aquella membrana y proporcionan una proximidad útil y sensible para la vigilancia de las tensiones celulares bacterianas. Disfunción celular o transformación. Se puede ver como una disfunción para el movimiento de iones, proteínas de iones de transportador y esa bomba que empuja activamente aquellos iones a través de la membrana para establecer gradientes de concentración a través de aquella membrana y los canales iónicos que permiten que estos se concentren gradientes de concentración como un conjunto eléctrico equivalente. La bomba de sodio y potasio se encarga de bombear iones de sodio hacia el exterior de la célula a través de la membrana. Al mismo tiempo, introduce un potasio exterior al interior. De este modo mantiene diferentes concentraciones iónicas a ambos lados de la membrana celular y establece un potencial eléctrico negativo al interior de esa célula. Es decir, en su composición se transforma, compone dos proteínas y denomina aquel sitio de recepción de iones. Aquella bomba se compone por una porción transportadora compuesta por dos proteínas globulares, las cuales se denominan subunidad, que posee tres sitios receptores para la unidad de los iones de sodio y sobre su porción intracelular. Hay dos sitios de receptores para potasio en el exterior y en su porción interna. Cerca del ligando para el sodio se encuentra la actividad ATP que pasa y bombea este mecanismo iónico eléctrico. Cabe mencionar que la bomba de sodio-potasio interviene en el mantenimiento de la homeostasis celular, la cual es el volumen celular. Además, es el principal encargado de la transmisión del potencial eléctrico al impulso nervioso que mueve los músculos, según Cooper en el 2015. Existen principales funciones dentro de ese impulso nervioso en los cuales actúan iones de calcio, potasio y sodio. Estos están implicados en toda la parte de producción y propagación del impulso nervioso que veremos a continuación. Según expuesto aquí en nuestra gráfica, podemos determinar que en el interior de la neurona existen proteínas e iones con carga negativa. Esta diferencia de concentración de iones produce también una diferencia potencial de unos 70 milivoltios entre el exterior de la membrana y el interior celular. Cabe resaltar que si ese impulso nervioso es una onda electronegativa que recorre toda la neurona y que se origina como consecuencia de un cambio transitorio de permeabilidad en la membrana celular secundario a un estímulo. Las neuronas y su acción. Estas tienen distintas concentraciones de iones en uno y del otro, de la cual la membrana celular y por la capacidad de transporte activo suele pasar a través de esas membranas. Por eso la excitación de las neuronas y un flujo de partículas cargadas se genera una corriente eléctrica. Es como esta hace una repolarización o se polariza de un reparto de cargas eléctricas en el interior de las células.
Relación. Cuando también se aplica un estímulo adecuado en la membrana de la neurona, se altera su permeabilidad permitiendo la entrada de iones de sodio a favor de su gradiente de concentración. Este transitorio es tan intenso que la bomba de sodio resulta ser ineficiente. El flujo de sodio invierte la diferencia de voltaje pasando al exterior a ser negativo y al interior a ser positivo. Más o menos está considerado como unos 30 milivoltios. Ahora bien, cuando hablamos de la ley del todo o nada, la describimos como aquella transmisión eléctrica entre neuronas y de neuronas a fibras musculares. Siempre nos referimos a los potenciales de acción. Con esa pequeña corriente que transmite la información de célula a célula, esa transmisión es un potencial de acción. Puede ocurrir en dos cosas, que se dé por completo en toda la célula o por ende, pero nunca se hará parte en parte. Esto conduce al principio de la ley del todo o nada. Mencionemos que, por lo tanto, aquella corriente eléctrica recorrerá toda la neurona, desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón. En algunos casos puede llegar a medir incluso metros. La otra opción, según la ley del todo o nada, es que dicha corriente eléctrica no se transmite en absoluto, puesto que el potencial de acción no haya sido suficiente intenso como para pasar desde la neurona anterior a esta. No existe un término medio para la distribución eléctrica neuronal. ¿Sabías que? Aquí hay un juego llamado umbral de excitabilidad y esto transmite el impulso nervioso. Se necesita una cantidad de corriente determinada en caso de que dependa de condiciones concretas de cada número fijo de neuronas. Al no alcanzar dicho umbral de excitabilidad, se cumplirá la ley del todo o nada y el impulso eléctrico no sería transmitido de la célula anexa, terminando por lo tanto en ese momento el recorrido de los electrones. Características: la ley del todo o nada. Se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto se transmite el potencial de acción, lo que ha recorrido toda la neurona con una intensidad constante, sin que haya fluctuaciones. De ahí recurre un todo, mantiene toda su fuerza, o bien no recurre sin que existan otras probabilidades. Patologías asociadas como son la epilepsia. Es una ley del todo o nada. Explica uno de los fundamentos de la actividad eléctrica de nuestro cerebro. El problema es cuando por diversas cuestiones, ya sea una enfermedad orgánica, un traumatismo, un tumor o el efecto de un efecto externo, esto hace una desmotivación o genera un desequilibrio en el funcionamiento de los circuitos eléctricos neuronales. Sumación espacial y temporal. La sumación espacial se define como unas múltiples entradas neuronales que desencadenan un potencial de acción, es decir, sumación espacial. En cuanto a los potenciales que provienen más comúnmente de las dendritas, sumando estas entradas para obtener la sumatoria espacial. Es un sinnúmero de números potenciales excitatorios de mayores posibilidades en el que actúa el potencial umbral. Del mismo modo, cuando hay mayor número de potenciales prosinápticos inhibidores, estos son menores al alcance del potencial del umbral para generar un potencial de acción dentro de esa conexión electrofisiológica. Además, existe una entrada de dendritas de modulación del axón donde se acerca la entrada. En ese momento hay una probable mayor reacción a nivel neuronal. Sumación temporal. Es la acción que se desencadena por medio de la acción que suma entre sí, se denomina en el intervalo de potenciales de menor duración del potencial en el cual se ejecuta a nivel celular y de membrana, en el cual tiene una grande amplificación dentro de la potencia y el alcance de mayor probabilidad. Esto hace una reacción celular en el cual se desempeñan la sumación temporal y la sumación espacial. Mecanismo. Las células posinápticas contienen canales iónicos. Estos canales pueden abrirse o cerrarse dependiendo de la parte neurotransmisora de uno de los receptores. La apertura y cierre de estos canales se crean con un potencial. Hay dos tipos, en el cual es una parte excitatoria y la otra inhibidora, disminuyendo esa parte electrofisiológica en el cual pasa a nivel de la reacción del mecanismo neuronal.
Sinapsis. La transferencia de información entre las células nerviosas la realizan los neurotransmisores, cuyo mensaje es reconocido por la célula receptora y transducciones de respuestas biológicas. Es una estructura llamada, como toda la actividad nerviosa, que se ha venido implementando dentro de las funciones superiores. Con esto se hace una pequeña liberación y hace el funcionamiento hacia el sistema nervioso que se genera. Agradezco la atención prestada a todos ustedes en esta temática, la sinapsis. Recordemos, ahora estamos todos conectados por el internet como las neuronas en un cerebro gigante. Gracias. Referencias bibliográficas a este tema.